Bienvenidos, bienvenidas a este espacio en el cual trabajaremos el capítulo número 5 de libro de la vida secreta del cerebro. Para ello vamos a iniciar con una actividad que dice, es una lectura de una tarjetita de Tatiana Martínez de Mindfulness y dice así: fluir y transformar, el poder está dentro de ti. Alimentación consciente. Acompaña tus alimentos con un vaso de agua. Siente cómo fluye por tu cuerpo, te hidrata y te nutre. Cada vez que bebas, piensa en algo que te genera angustia y que desees dejar ir. Y siente cómo el agua te ayuda a reducir tus miedos, limpia tus preocupaciones y te llena de energía positiva. Tú puedes ser como el agua, capaz de fluir, limpiar y llenar a su alrededor de abundancia. Entonces, les dejo esta tarjetita y a veces creemos que todo debe estar fuera, pero desde dentro nace nuestra mayor fuerza, nuestra fortaleza. Entonces, una vez con esta introducción, quisiera que respiremos juntas para iniciar este espacio. Vamos a inhalar calma y vamos a exhalar preocupaciones. Vamos a inhalar amor y vamos a exhalar odio. Vamos a inhalar esperanza y vamos a botar desesperanza. Vamos a inhalar fe y vamos a exhalar pretextos y excusas. Vamos a inhalar optimismo y vamos a exhalar esa parte negativa que sentimos, estos pensamientos rumiantes. Vamos a inhalar gratitud y vamos a exhalar quejas. Vamos a inhalar un poder sanador y vamos a soltar aquellas cosas que nos atormentan. Bienvenidas. Una vez que nos estamos activando y centrando ya en el ahora, podemos iniciar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de conceptos, vamos a hablar de metas y palabras. Conceptos, metas y palabras. Entonces, es importante ir observando qué conceptos emocionales tenemos, ¿sí? ¿Qué conceptos, cómo se forman, cómo se estructuran nuestros pensamientos, nuestras ideas? Y es importante, aquí nos deja un comentario también respecto, lo que no nombras, no dominas. La emoción que no se nombra, no se domina. Entonces, es importante poder darle un significado a ciertas emociones. Entonces, los filósofos, los científicos definen una categoría para un conjunto de sucesos y actos que se agrupan por un fin equivalente. Les pasa que a veces confundimos nombres de personas, de compañeros. Me gustaría que actúen poniéndome corazoncitos para saber que están aquí. ¿Sí? Ok. Entonces me ponen un corazoncito las personas que sí sienten que alguna vez han confundido con el nombre de los compañeros, con el nombre de las personas que tienen alrededor. Quizás los comparan de una u otra manera y no sabían por qué, porque tenemos categorías de familia, categoría, y nuestro cerebro va guardando información, ¿no? Entonces, es interesante cómo podemos ir viendo estos conceptos y estas categorías para entender la representación mental de cada suceso y de cada categoría, ¿ok? Entonces, tenemos un concepto de que el color rojo y sabemos este color, ¿cierto? Entonces, ese rojo pertenece a la categoría de colores. Por ejemplo, puede haber otra categoría también. No todas las personas tienden como a poder ver la variedad o la gran paleta de colores. Puede ser un rosa de color rojo que pertenece y de color rosado. Entonces, hay ir viendo qué exactamente o cómo, por ejemplo, un jardín botánico puede tener muchos colores. Entonces podemos imaginar una categoría también en la cual esté lleno de quizás de ciudadanos, lleno de personas,
de un color, depende de la categoría que nosotros quisiéramos formar, podemos agrupar o podemos ver muchos objetos en la calle, podemos ver casas, podemos ver automóviles y así es como va haciendo nuestro input sensorial. Es todo lo que nosotros vamos visualizando en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, este concepto de carro, o cuando hablamos de una pizza, nosotros ya tenemos un concepto de que la pizza es una masa y no estamos describiendo quizás que la masa tiene harina, tiene quizás levadura, tiene sal, tiene un poco de aceite o de grasa. Entonces miren cómo es importantísimo estos conceptos, porque cuando yo le digo a otra persona una pizza, la persona ya entiende todo lo que hay. Cuando yo le digo un coche, le digo un vehículo, un carro, la persona ya entiende el contexto de todo lo que tiene, ya entiende todo el concepto de un coche. Entonces, también cuando nosotros hablamos quizás de una categoría emocional que podría ser, por ejemplo, como el hecho de hablar de las emociones, la ira, nosotros entendemos el contexto de que obviamente se irriga nuestra sangre, entendemos el, el hecho de que nuestras extremidades tienen más fuerza en ese instante para poder sentir esta ira, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo se comporta de una manera cuando tenemos ira. Nosotros tenemos una huella emocional, como nos ha dicho la autora. Entonces, es importante también que dentro de esto podamos identificar esta etiqueta que puede ser el miedo, ¿sí? Así como el miedo es una etiqueta, el miedo puede surgir, y me gustaría leerles, el miedo puede surgir por diferentes cosas. Hay escalas de miedo, ¿sí? Hay unas cosas que me paralizan, que me generan el miedo para decidir, para elegir, me siento indeciso, el miedo que me genera terror y que me quita, me roba poder vivir normalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de miedo o qué escala está mi miedo? Eso es importante conocer porque ya sé que es miedo, pero dentro del miedo hay varios matices, así como colores, que pueden ir identificando similar qué me produce de acuerdo a mis memorias, qué evoca a mi miedo, ¿sí? Puede que yo vi un accidente de tránsito o fui parte de un accidente de tránsito y la próxima vez que vaya a conducir probablemente se genere este miedo, se active. Entonces, hay distintos casos de ira, como les comentaba, y estos casos hacen que yo también pueda identificar qué solo me genera malestar y qué me genera ira, qué me genera una irritabilidad, que puede generar que tenga un ataque o un desborde emocional en el cual la ira nula mi parte de mi cerebro prefrontal y no pueda decidir perfectamente. Entonces, es interesante como el poder tener un concepto emocional, el poder tener y verbalizar, el poder conocer, le da a mi cerebro una idea clara que para que yo pueda dominar la emoción que yo no la verbalizo, que no la conozco o no la tengo como un concepto, no la puedo gestionar. O sea, no hay una manera que la pueda dominar. Entonces es importantísimo que nosotros vayamos viendo también que las emociones son, que este tipo que es como un prototipo almacenado en el cerebro, estas emociones como la tristeza. Me gustaría que ustedes me digan cuánto de tristeza han sentido en su vida, quizás una nostalgia. ¿Qué pasa cuando experimentamos esta tristeza que viene como una ola muy fuerte? Hay un libro que se llama Ola Tristeza y habla mucho de cómo los duelos vienen y nos dejan una tristeza muy profunda y cómo la nostalgia también ha hecho eh, que muchos autores se inspiren y hagan grandes obras artísticas basados en la melancolía, en los desamores y que puedan plasmar mediante el arte, mediante quizás pinturas, obras de teatro, obras musicales, parte de ese sentimiento. Entonces, puedes sentir exactamente lo mismo, pero depende de tus habilidades, probablemente lo puedas convertir quizás en una pintura que el mundo pueda observar y deleitarse o escuchar un recital de una tristeza profunda, pero también puede hacerse actos terribles dependiendo del concepto y las características que identifique una población. Influye mucho, mucho el ambiente, que quiere decir esta parte de la cultura,
¿sí? La cultura, hay culturas en las cuales no es muy permitido o bien visto que se expongan ciertas emociones. Entonces, hay culturas en las cuales para saludarse se besan 2 veces en la cara. Hay culturas en las que preferimos que mantener una distancia. Hay culturas en las cuales se ve mal, es un mal protocolo que una persona se aproxime demasiado para saludar. Entonces, observemos que este engranaje, este encaje de la situación depende mucho tanto del concepto que cada uno tenga en su cerebro, la categorización, la escala que vamos a tener. Entonces, es importante ir, los científicos han ido haciendo prototipos similares en un laboratorio, pudiendo ir haciendo docenas de variaciones de estas pautas y darnos como las variaciones en las cuales las personas obviamente tienen una huella diferente emocional, pero también estas variaciones hacen que se pueda conocer, o sea, ciertas características, pero a su vez se vea la individualidad emocional y por eso se diga que es una huella en la cual cada uno puede trabajarlo diferente, ¿sí? Como les decía, o sea, hay personas que podemos, depende, podemos hacer arte con una emoción displacentera como la tristeza, el dolor por la partida. Hay gente que crean ONGs que se unen, que se alían para poder quizás contener a personas, no sé si han visto, por ejemplo, cuando hay gente y familia que quizás perdió un familiar por cáncer y creó una organización. ¿Les hace sentido? Me mandan un corazón, por favor. ¿Sí? ¿Han visto como las diferentes cosas que pueden suceder? Sí, claro que sí, Rocío. Vemos mucha gente que quizás perdió por esclerosis lateral amiotrófica quizás a algún familiar y crean alguna organización o por diabetes y crean organizaciones que ayuden sin fines de lucro, ayuden a otra persona. Y esto hace una asociación. Entonces, obviamente no todos lo tomamos de la misma manera porque nuestro cerebro funciona diferente. Entonces, nos muestra como una opción, nos da una figura en la que podemos visualizar. Y entonces es la inferencia de una pauta prototipo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Varias personas pueden ver estos puntos, son 9 puntos en una cuadrícula de 30 por 30. Entonces, es interesante cómo es la fase de aprendizaje que tienen estos individuos, estos sujetos, y mientras que unos nunca los habían visto, otros ya simplemente lo que les costaba era como categorizar nuevas variantes, ¿sí? Entonces, significa que el cerebro de cada individuo, de cada sujeto, debió de haber construido un prototipo a pesar de no haberlos visto durante la fase de aprendizaje. Entonces, es interesante cómo los conceptos basados en metas son súper flexibles y adaptables a la situación que somos nosotros, como les comentaba, la parte de podernos ir adaptando. Entonces, ahora se tiende a hablar del proceso de adaptación, cómo te adaptas a un ambiente. Y es interesante cómo nosotros nos adaptamos porque vivimos en una época súper, súper cambiante. Si nos regresamos a ver quizás hace 10 15 años, nosotros teníamos otro tipo de tecnología, accedíamos de una manera más pausada a ciertos países, ahora tenemos mucha interconexión con todo lado, entonces también es observar este proceso quizás de adaptación. Entonces, es interesante como, por ejemplo, ver nosotros cómo caminamos, los animales cómo vuelan. Recuerden que hay muchos animales que vuelan y todos tienen un proceso quizás diferente. Pensar en qué cosas vuelan. Puede volar una pelota, si yo la lanzo, una flecha, un avión, un helicóptero. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver cuál es mi meta, cuál es mi deseo, entonces puede ser mi meta un deseo de viajar, de proporcionar ayuda y la conexión también que tengo al respecto. Entonces, puedo tener un deseo de pasión, de anhelo, de lujuria, o puedo tener también una ayuda que puede ser la disciplina para cumplir ciertos objetivos o la crítica constante también. eh, Me puede mover. Hay personas que la crítica les inspira y otras que probablemente no. Y también el saber cómo
gestionamos el hecho de cuando nos equivocamos, el error, el afecto, la cooperación. Entonces, es interesante, buen día, es interesante ver cómo nosotros con casos reales podemos protegernos, por ejemplo, de que alguien nos ataque, de que alguien, qué sé yo, nos piquen los insectos. Entonces, miren cómo hay una parte sobre el aguijón, ¿no? Entonces, a veces se nos queda el aguijón como de la ira y se transforma en resentimiento y el categorizar, el poder ver qué nos hace daño y qué no, de acuerdo a nuestro concepto. Por ejemplo, hay personas que pueden creer que el hecho de ser expuestos en público y de ser avergonzados me puede hacer daño. Es un miedo social, ¿ok? Pero hay personas que pueden decir que simplemente no es de su interés el hecho de que alguien los cuestione, los critique o que minimice sus cosas. O sea, la verdad es que hay gente que le importa muy poco el qué dirán. Entonces, miren cómo también influye lo que yo opino o mi concepto referente al querer agradar o no a alguien. Entonces, estos conceptos son muy importantes y son necesarios para poder ir identificando qué me hace sentido y cómo mi cerebro reacciona. Por eso podemos reaccionar de maneras tan diferentes ante los mismos sucesos, los mismos objetos y podemos ir armando categorizaciones de acuerdo a lo que la construcción que tiene nuestro cerebro, a lo que nosotros creamos de nuestra realidad. ¿Sí? Hay personas que ante una situación, al abrir los ojos, puede ser que ante una situación, estas personas puedan buscar una perspectiva diferente para ver algo que les dolió, que los lastimó. Puede ser que haya personas que gracias a este dolor o a esta decepción digan, no voy a hacer nada de mi vida, este obstáculo truncó mis sueños. Entonces, la resiliencia también viene muy de paso con cómo puedo analizar y ver, por ejemplo, cuando la alegría me estalla en el cuerpo o cuando la decepción invade mi ser, cuando estoy en un momento en el cual me siento eufórico, me gané la lotería, el proyecto que pensé que no saldría salió, cuando hay muchas cosas en las cuales mi alegría incluso tiene un punto súper alto. Entonces, es interesante ver todas estas variables que hay en torno a nuestra reacción, a nuestra respuesta. También alguien me decía, Gis, yo la verdad que cuando hace calor me desregulo totalmente, dice, o sea, si no hay un ventil, no tengo un aire acondicionado, entonces de verdad me condiciona mucho el ambiente. Entonces, es interesantísimo observar qué me condiciona a mí, cuál es mi concepto y las variables que tengo al respecto. Mi concepto emocional puede ser la ira, pero también cuáles son mis variables que influyen, como por ejemplo, una de las variables súper fuertes son cómo manejo mis estresores, o sea, quizás tengo muchos estresores a la misma hora. Entonces, es interesante ver los cambios físicos que son equivalentes para lograr algún tipo de relación con una meta. Entonces, esas llegadas, ¿cómo nos sentimos cuando llegamos a una meta? ¿Cuánta adrenalina generamos cuando llegamos a una meta, cuando estamos en la puerta de alcanzar algo, cuando quizás ya terminamos esta carrera que nos costó un montón, quizás que cuando terminamos este curso que queríamos o que teníamos planeado y nos genera esta alegría intensa, esa euforia de haber hecho algo? Me gustaría leerles qué les ha causado euforia en los últimos tiempos. ¿Qué ha desbordado en ustedes la alegría? ¿Hay alguna persona que quiera compartirnos en qué casos ha sentido una situación de completa alegría? Muchos chistes. Mucha alegría así cuando te sale una carcajada que no puedes así parar, ¿así te refieres? ¿O algún evento? Como ese es un evento. Si estás en un lugar, quizás ahí hay muchas variables, porque estás quizás en un lugar con gente en la cual, o estás en un momento en el cual te sientes cómodo y probablemente allí viene esta alegría, como tú dices, de las carcajadas.
Y Yo, por otro, ejemplo, en algún momento me ha pasado que estoy con mi esposo y le hago algún chiste y pone alguna cara, él pone alguna cara así como de media extraña, entonces sí me empiezo a reír y hasta como que se me ha adormecido la parte de las mejillas y ya hasta o sea, es como que me da ganas de llorar y no paro así de reír. Entonces él como que se queda así como que, ¿qué te pasa? Y yo sigo por la actitud, la expresión. Entonces, o sea, yo sí me ha pasado esos eventos en los que saco esa carcajada que la tenía como bien guardada. Obviamente no pasa muy seguido, pero sí viene esa carcajada. Sí me ha pasado muchas veces eso. O, o, o cosas así. Eh, en esa, de ahí alegrías, por ejemplo, nacimientos de mis bebés, cosas, o cada detalle que ellos los hacen. O sea, son alegrías que te quedan marcadas en el corazón, pero carcajadas así son eventos que no te puedo decirte que me ha pasado así. construyamos un caso de miedo. Construyamos un caso de miedo, de terror, de pánico, cuando quizás le tenemos miedo a un vuelo, que era que nos decía, le tenemos miedo a un accidente de tránsito que nos pasó. ¿A qué le tenemos un miedo en el cual nos puede paralizar? Que esta escala del miedo nos genere terror. Me gustaría que construyamos un caso, podamos ver quizás las situaciones que tienen en el contorno. ¿Quieres ayudarnos, Dianita? Un miedo. Sí, o sea, para mí o sea, el miedo que yo tengo es que pasarle algo a alguno de mis hijos, o sea, porque ya lo viví y siento ese temor muy, tengo ese temor, tengo ese temor como que todavía guardado en mi mente por un accidente que tuvo mi hijo mayor, entonces tengo ese temor eh, a que les pase a ellos y ese es un gran miedo que yo tengo, que como que está presente siempre. Bueno, esa es una de las cosas más principales. De ahí miedo es como que siempre la oscuridad. La oscuridad siempre he tenido como que ese miedo cuando estoy, por ejemplo, en la cocina y tengo que ya subir al cuarto máster, es como que voy apagando las luces y es como que no quiero regresar a ver para atrás. Entonces siento esa sensación de que hay un, un pequeño miedito ahí que no quiero regresar mientras voy subiendo las gradas. No quiero regresar porque ya todo está oscuro, entonces la oscuridad es como que se genera ese miedo en mí. Claro, y mira cómo este caso que podemos ir construyendo, si alguien más me desea poner, por ejemplo, estas personas que tenemos miedo a las alturas y probablemente estemos en una situación en la cual nos genere mucho miedo, mucho terror, puede ser, por ejemplo, el hecho de hacer parapente, el hecho quizás de hacer, botarse de un avión, no recuerdo cómo se llama la actividad, o botarse quizás por canoping, hacer diferentes actividades en las cuales yo de por sí tenga terror y tengo miedo y puedo reaccionar totalmente diferente. Entonces, Darwin nos decía en la parte de la variación dentro de las especies, hay muchas variaciones en una especie y aunque tengamos características similares, también cada individuo es único y por eso varía entre sí. Es decir, el nivel, alguien me decía, bueno, el asco también es una de las emociones y yo puedo tener asco a algo, pero probablemente lo que a Dianita le genere asco en la comida no tiene que ser precisamente mi construcción o mi concepto. Entonces yo quisiera que alguien me comente a qué le tiene asco. Y es totalmente válido que lo que a mí me genere asco no le genere asco al otro, ¿cierto? Les leo. Gabriel nos comenta que la graduación de su esposa le generó muchísima alegría. Ok. Entonces, si alguien desea activarse el micrófono, me avisa con todo gusto. Um, sí, estamos aquí. Sí. Okay, perfecto. Listo. Entonces, miren, el asombro, a veces nos asombramos y hay un aprendizaje también
los niños a veces tienen esa capacidad de asombrarse por todo porque están viendo el mundo por primera vez. La primera vez que vemos al mundo es cuando somos niños. Por eso todo viene de ¡oh! ¡Guau! Y cuando le explicamos algo, tienen esa fascinación de asombro. Pónganme en un corazoncito a las personas que les encanta ver cómo los peques miran las cosas asombrados, algo que quizás nosotros normalizamos y ellos dicen ¡oh! ¡Guau! Sí, ¿cierto? Claro que sí, ellos están tan asombrados y esa es nuestra primera mirada al mundo. Entonces, es interesante cómo ellos van viendo y es bueno tener niños alrededor porque a veces, como lo normalizamos todo, porque hemos visto muchas cosas, hemos estado en muchos ambientes, perdemos esta capacidad de asombrarnos. Incluso de los amaneceres, de la luna, es tan bonito como ver a través de nuestros hijos o de los niños eh, volver a hacer este input sensorial y percibir cómo la luna está allí, contemplarnos o contemplar algo, contemplar nuestro reflejo. Entonces los niños cuando descubren a la sombra, a su propia sombra que se mueve, comienzan a estar eh, contentos y tienen esta sensación de wow, del asombro, que la verdad eh, es interesante. Pero nosotros, estas pautas de aprendizaje también a los niños les permite ser unos investigadores natos. Todo sirve, todo, o sea, todo quieren aprender y más allá de en esa edad, eh, que es cuando son investigadores, o sea, todo, o sea, absolutamente todo, sin discriminación, todo les parece así como wow. Después ya comienzan los gustos y obviamente allí estos científicos que son como así innatos, o sea, son wow, son niños que es... Eh, están aprendiendo y disfrutan aprender. Los niños disfrutan aprender y sobre todo a través del juego. Entonces se mueven y se ponen súper curiosos. Y es interesante cómo nosotros también hemos perdido con el tiempo esta, 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 eh, esta capacidad de asombrarnos, de poder deleitarnos con las pequeñas cosas. Me gusta mucho la cultura japonesa porque tienen estos detallitos de asombro o de hacer toda una ceremonia, como por ejemplo la parte de la ceremonia del té, son actividades chiquitas. Entonces le voy a leer. Me dice Rocío, alegría al saber que mi hija nació sana y no hubo problemas. Asco, el descuido de higiene, los pies mal cuidados y los dientes sucios. Pues mira, eso es lo que le da asco. Hay personas que nos da asco cierto tipo de comida. A mí el cuy, no sé, cubaya, como le llamen, yo no lo tolero, pero hay personas que sí. O sea, yo por respeto no me puedo sentar al lado de alguien que esté comiendo en la misma mesa ese animal porque a mí me genera se parece mucho a los roedores y yo no puedo. O sea, por respeto voy a mejor hacia un ladito, o sea, porque me genera mucho malestar si el animal está completo ahí. O sea, entonces no lo puedo acá en Ecuador. Y respeto que el resto se la coma, pero yo procuro no estar ahí al ladito porque si lo veo completo me genera una sensación súper desagradable. Pero entiendo que hay personas que lo disfrutan, que sabe rico, que no les incomoda y es totalmente válido, ¿no? Entonces es ir entendiendo que mi input sensorial es muy diferente del input de ellos. ¿Sí? Entonces, lo que ellos perciben es muy diferente de lo que yo perciba. Entonces, es interesante. Entonces, ir viendo cómo es innato y nuestra necesidad de aprendizaje y por eso si un niño nace en China aprende el lenguaje de China, si nace acá aprende un lenguaje, porque de ahí viene la particularidad de los gustos y vienen otras a medida que vamos creciendo. Ya no nos interesa todo, entonces ahí vienen nuestros intereses propios, porque imagínense que nos interesara todo lo que les decía. Podemos ir a un mismo lugar, pero si es un arquitecto probablemente esté fijado en ciertos detalles y que si es un taxista probablemente esté viendo las calles y todo para poderse ubicar espacialmente. Probablemente si es una diseñadora de modas esté viendo a las personas y cosas de esto, ¿no? Entonces miren cómo su input sensorial depende de acuerdo mucho de sus gustos, de sus conceptos aprendidos de sus conceptos quizás o de su predisposición innata a ciertas cosas de su interés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos frases como que los niños aprenden
aprenden diciendo malas palabras, ¿cierto? Porque están aprendiendo un nuevo idioma. Y, y puede ser quizás hasta gracioso cuando los niños comienzan a aprender las sílabas, las mezclan raro, cuando exponen, cuando hacen estos trabajos, es hasta adorable cuando se los escucha a ellos, porque van haciendo como eh, esta separación, o sea, que para nosotros es muy normal el decirlo adecuadamente, para ellos puede ser todo un tema de decirlo súper diferente. Entonces, es importante aprender, saber que aprender con rapidez parte de la información que se necesita sobre el mundo y se encuentra en la mente de las personas que hay alrededor. Es muy importante saber que de una u otra forma creamos vínculos con las personas que nos sentimos identificadas para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Probablemente si hay personas que se dedican a delinquir, a robar, se junten con otro tipo de personas que roban, que sustraen objetos, pertenencias y que hacen cierto tipo de actividades para obtener ello. Hay personas que sanan a otras y tratan de juntarse con gente que sana. Por eso también hacemos alianzas y vínculos y conexiones con personas que de una u otra forma nos permiten crecer, porque el conocimiento del otro me retroalimenta. Entonces es muy importante el saber por qué nosotros de manera inconsciente vamos creando alianzas. Decimos, es que yo porque él me cae bien, pero muchas veces de las cosas que me caen bien es una conversación, alguna cosa, o quizás algo gracioso que tenga esta persona y me genera el sentimiento de alegría, de emoción. Entonces, puede ser que pueden ser muchas cosas, o sea, o por ejemplo, puedo llevarme con alguien que haga cosas porque es muy desinhibido, no tenga miedo a quedar en vergüenza y quizás yo necesito algo de eso. Entonces, a veces buscamos a las personas o las mentes a nuestro alrededor para sumar la mayor parte de veces a nuestro conocimiento que queremos fomentar. Entonces, miren lo importante que es saber dentro de la categoría emocional por qué elijo también mis relaciones, ¿sí? A veces nos relacionamos con un mismo tipo de personas y decimos todas las personas son iguales, pero realmente no es que son iguales, sino que quizás nosotros hacemos ese filtro y seleccionamos a gente en nuestra vida por esta misma característica, ¿sí? Entonces es interesante saber cómo nosotros construimos esta parte de nuestros conceptos y las palabras, cómo tienen este poder de dar una definición a algo. Como les decía, la pizza solamente es una palabra, pero ya para nosotros engloba muchas cosas. Como para ustedes puede ser un avión, solo es un avión y no tenemos que decir exactamente toda la descripción. Esta palabra tiene un poder porque ya hay un constructo al respecto. Entonces miren cómo el hecho de que a los niños desde chiquitos le dedicamos tantas horas para que adquieran el lenguaje, nuestro lenguaje materno, que se adquiere hasta los 5 años, y si un niño está expuesto a varios lenguajes, puede tener uno o dos lenguajes maternos, ¿sí? Entonces, que se quedan justo las entonaciones, se quedan todas estas partes. Entonces, nosotros le damos un gran porcentaje, sobre todo, a la parte de las palabras, a esta inteligencia lingüística que tienen los niños y le tomamos tiempo para irle repitiendo la palabra, la hablamos más despacio, le ponemos entonación para que ellos sepan, le contamos cuentos. Queremos que aprendan estas palabras para que su habla infantil se pueda ir robusteciendo, ¿no? Entonces, asimismo, nosotros tenemos similitudes mentales, ¿sí? Metas, intenciones y preferencias. Entonces, las metas que tengamos nos generan mucho beneficio, pero detrás de una meta hay pequeños logros, ¿ok? Y hay unas intenciones. Les pasa que a veces las personas que quizás estamos criando respetuosamente tenemos la intención de respetar a nuestros hijos en todos los sentidos, pero sucede que esa intención tiene variables como el sueño, el cansancio, variables como eh, creencias limitantes, creencias que lastiman. Entonces, todos estos son variables que hacen que quizás esta intención no tenga el resultado que queremos o que esperamos. Entonces, y las preferencias que tenemos vienen de acuerdo al conocimiento que nosotros queremos para nuestras vidas.
no sé si a alguien le gusta algo de construcción, probablemente vamos a ver más cosas de construcción. Si alguien odia, yo tengo un problema mucho con la contaminación acústica. A mí no me gusta ver muchos objetos de muchísimos colores como así. Yo me gusta mucho más algo que sea sobrio, que no me chille los ojos, pero es algo muy mío, una contaminación acústica. Entonces siempre estoy como viendo que no me contamina tanto. Pero quizás ahora tengo el término, no sé por qué me genera esta sensación de malestar. Mi input sensorial es así, ¿no? O sea, y para otra persona puede estar me pasaba mucho con mi esposo, para él estaba todo totalmente normal, pero para mí eso estaba desorganizado, no estaba, yo no sentía esa tranquilidad. Entonces puede ser, como les comento, este input sensorial en el cual yo puedo tener esta comida que me gusta, pero a otra persona no le gusta y lo que me genera asco a mí no le tiene que generar asco a otra persona, o puede ser que coincidamos en ciertas cosas. Y por eso es importante las palabras, el poder ir definiendo estas metas que tengo, estas intenciones y estas preferencias. Entonces, incluyendo aquí los conceptos emocionales como el dominio propio. O sea, ¿qué pasa con este dominio propio? ¿Estoy a cargo de mi vida? ¿Estoy a cargo? ¿Me hago responsable? Miren, esta palabra tiene tanto poder que es el dominio propio. O sea, no te dice el dominio del otro, no anda y échale la culpa al otro, sino responsabilízate de qué pasa contigo, de tus emociones, de tus pensamientos. Tú puedes acallar tus pensamientos. Entonces, miren, qué interesante. Es como nosotros con las palabras podemos ir identificando qué exactamente le pasa a nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, podemos ver muchos objetos que parecen físicamente diferentes, pero que quizás para nosotros tengan una equivalencia mental. Como por ejemplo, para nosotros puede ser un equivalente que todos sean medios de transporte, ¿sí? Y yo puedo ver o puedo entender que hay varios tipos de vehículos. Entonces, las equivalencias mentales, esa equivalencia es la base de un concepto basado en metas, ¿sí? Entonces, quisiera que si alguien desea comentar algo, mm, puede alzar la mano, por favor? No sé, Eri, si nos quieres colaborar con alguna cosa. Sí, Gis, la parte de las categorizaciones Ajá, me llama la atención porque dice, todas las categorizaciones se basan en probabilidades, entonces también siempre todo como que lo categorizamos, ¿no? O sea, todo para nosotros, esas sensaciones, o bueno, estas sí, sensaciones interoceptivas, eh, van a predecir nuestros actos, pero también es importante cómo las vamos categorizando dependiendo de las circunstancias, ¿no? O sea, o dependiendo también de nuestra como experiencia. variables. Ajá, como decía, entonces todo es, mm, para mí, por ejemplo, la situación de bochorno es distinta a la de alguien más, pero porque a lo mejor a mí, no sé, no me da vergüenza cierta cosa y a otra persona sí le ha producido una situación previa, le, le, ha, pr- le ha producido bochorno, entonces se va categorizando así, o sea, como que todo lo que vamos acumulando es como si fuera una base de datos, ¿no? Esto lo clasifico aquí, esto lo almaceno aquí y así se va haciendo dependiendo del input sensorial que tengamos. Y esto, ¿no? Se decía que a veces el cerebro no, lo de basarlo en estímulos, respuestas, es un mito. Dice, la actividad cerebral es predicción y corrección y construimos experiencias emocionales fuera de conciencia. Y es cierto, bueno, o bueno, después ya de analizarlo, te hace sentido de que, ok, todo eso es predicción y corrección, porque no todas las sensaciones o no todas las experiencias, pues ya las tienes guardadas, ¿no? Simplemente pues, sucede una predicción hacia lo que va a pasar y cuando pasa, entonces corriges y lo mismo, ¿no? O sea, vas como que pasando pasando por esa situación y cambiando o actuando dependiendo de lo que te haya pasado, pero como que si no se cumple a lo que estás acostumbrado, porque vas a un país y después, por decirlo así, por ejemplo, vas a un país y después vas a otro, entonces tienes que recategorizar, tienes que
reacomodar, tienes que corregir, ¿no? O sea, entre como que más casos similares tengas, tienes que en tu cerebro cambiar esa estadística, ¿no? O cambiar esa predilección, Y esa dependiendo. arquitectura neuronal Ajá, se va modificando. exacto. Eh, y así, dice también, nuestros genes nos han dado un cerebro que se puede conectar con nuestro entorno físico y social. Eh, y eso también obviamente depende de la cultura. O sea, bueno, como que depende bueno, no depende, sino más bien nace ahí en nuestros genes y se va modificando con la cultura. Y más adelante transmitimos nuestros conceptos al cerebro en la generación siguiente. Hace falta más de un cerebro humano para crear una mente humana. O sea, también esa parte u- tienes que, o sea, no es solamente tú y naciste y ya estás ahí solito y vas creando tu categorización y tu cerebro y todo, sino es tu cultura, sino es los genes, es todo lo que traes detrás, ¿no? O sea, tu familia, el entorno donde creciste, o sea, tu familia, pero eres así como que cuando ves tu árbol ascendente, pues va siendo de muchos, o sea, se hace más amplio, ¿no? Es muchísimo. Y todo eso te hace pues reflexionar a que esos genes y esas experiencias te hacen ahora quién eres, ¿no? Y tú otra vez tienes esa oportunidad de modificar hacia adelante, ¿no? Quizá algo que te producía o le producía mucho miedo a tu mamá y te lo transmitió, después tú te das cuenta de que no era así, ¿no? O sea, de que a lo mejor de que si sales sin suéter a la calle, no precisamente es que te vas a enfermar luego, ¿no? O sea, tienes que ver otros factores y cuando ya los analizas y los recategorizas, los puedes ahora transmitir a tu nueva generación de otra forma. Y así, ¿no? O sea, ay, no, no hagas esto porque te vas a caer, ¿no? Típico. Y después dices, bueno, no, ¿por qué no mejor le doy la confianza de que de cómo hacerlo para ganar esa habilidad y no caerse, ¿no? O sea, esa habilidad física, por decirlo así. Y así ves como también vas modificando esa red cerebral. Entonces, es bastante interesante todo eso de cómo el cerebro tiene esa oportunidad de reconstruirse también, tanto pues lo tuyo como hacia el futuro. Claro que sí, mira con lo que dice Eri, la parte de recalcular, que es genial, y el saber que a veces vamos como evitando, le tenemos tanto miedo culturalmente al error, y el saber que el cerebro es una máquina de predicciones que en muchas va a atinar y las probabilidades están a millares surgir en nuestra vida diaria, que incluso cuando hacemos procesos tan chiquitos como el calcular un espacio y a veces no entramos o nos tropezamos o cosas así, vienen de un cálculo que quizás recién lo estamos observando, pero que a diario nuestra arquitectura cerebral incluso también puede ir siendo modificada y dar otro tipo de respuesta cuando trabajamos mucho en lo que decía respecto al dominio propio, respecto a los conceptos emocionales, a la ira. Probablemente mi cultura responde de una forma, quizás yo vengo de una familia en la cual cuando la gente quiere salirse con la suya, responde o hace cosas con tono más agresivo, ponen este tono, cuando sirven la mesa la gente se grita, probablemente yo, sin darme cuenta, termino en mi familia replicando el modelo. ¿Por qué? Porque mi arquitectura cerebral funciona de una manera y da una respuesta ante un tipo de condicionante, de una emoción. Entonces es interesantísimo cómo mi mamá respondía a lo que decía la Eri, es también la parte de la mano, que aunque yo evite a mi familia, muy probable, aunque yo quizás deje de ver a un familiar que me genera malestar, pertenece a mi mano, pertenecemos a un todo. Y decía que este aprendizaje también de un todo también define la parte transgeneracional, que yo le veo aquí una pequeña conexión con la parte transgeneracional y es el poder ver cómo lo que decía Eri era mi árbol genealógico, ver cómo mi estructura, mi mano, mis antecesores lo hicieron diferente y de una u otra manera se moldea también cómo yo reacciono y respondo ante ciertas cosas. Y es interesante el saber que una emoción a veces se puede disparar, como por ejemplo, cuando a veces
tenemos cosas que criticamos de nuestros padres, pero terminamos repitiendo. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá odiaba que nos paremos después de que tendiera la cama, nos paremos y saltemos y le hagamos arrugas en la cama. Por muchos años, el ver una arruga en la cama me generaba malestar. Entonces, por muchísimos años. Entonces, ha sido un proceso de construcción de saber que eso le molestaba a mi mamá, obviamente porque era su esfuerzo por haber tendido una cama, porque se vea sin ninguna arruga, pero no era algo que me moleste a mí. Entonces yo entendí que eso le molestaba a ella, pero no tenía que molestarme a mí. O sea, y que en mi vida yo no escogía reaccionar de la misma manera. Entonces, en mi caso, a mí no me molesta que mi hijo salte en mi cama, pero estoy muy segura que quizás a mi hermana o a otros familiares sí les moleste. Entonces, cuando vamos a otras casas, le aclaro que en esa casa no se puede saltar en la cama. Entonces, es interesante el identificar que una emoción puede estar anclada a una vivencia o cómo respondía a alguien de mi entorno, pero que yo no debo de simplemente repetirla. Entonces, ¿cómo puedo irme preguntando? Puedo ir cogiendo y puedo ir haciendo cosas que me generen esta duda. ¿De verdad esto me molesta a mí o le molestaba a alguien más? ¿De verdad actúo de esta manera o eso es algo de mi mamá o de mi papá? Entonces es importantísimo esta información emocional para poder ir viendo que nuestra percepción cambie. Es interesante que nuestra percepción cambie porque pueden repetirse inputs sensoriales, pero nuestra percepción puede cambiar cuando yo me hago preguntas adecuadas. ¿De verdad esto me molesta a mí o le molestaba a mi mamá? ¿De verdad yo creo que las cosas se deben conseguir al grito? ¿O yo tengo ya más herramientas para pedirlo de otra manera, de una manera más asertiva? ¿De verdad este proceso me está costando cuando me enojo? ¿O simplemente a mí se me hace más fácil porque tengo más herramientas de las que tenía mi mamá? ¿Qué exactamente es mío y qué es de alguien más, de mi entorno? ¿Ok? Yo creo que ahí es algo muy interesante y son estos factores visibles, estas variables, estas categorizaciones, nos permiten ir viendo cómo a veces expresamos, hacemos estas expresiones faciales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta información emocional puede ser que, de acuerdo a nuestra percepción, a veces alcemos la ceja, a veces hagamos alguna cosa que no toleramos, y estas son micro reacciones faciales, ¿sí? Son micro reacciones. Las personas que saben sobre el lenguaje corporal pueden identificar en una conversación algo que, aunque no digas que te molesta, la cara de la persona hace una micro reacción cuando hay algo que le dicen. A veces cuando estamos parados, incluso muchas personas sin darse cuenta, cuando la conversación ya está incomodándose, tienden a mover su pie como en torno de salida, de escape, de huida, cuando, cuando lo que nos dice nuestro interlocutor no nos agrada, ¿sí? Entonces, a veces también tendemos a hacernos hacia atrás cuando la conversación está como generándonos un poco de incomodidad o de manera inconsciente tratamos como de alejarnos un poco cuando sentimos que la persona está muy cerca. ¿Esto pasa en todos? No, no pasa en todos, pero en algunos casos son pequeñas micro reacciones que podemos tener a algo que quizás nos están diciendo, pero nuestro cuerpo también reacciona de una manera en la cual es como que trata de escapar o huir de esas conversaciones. Y me gusta mucho la parte en la cual nosotros no somos conscientes de nuestro lenguaje corporal. Aquello que no decimos y que creemos que no se notó, pero que nos generó malestar. A veces cuando hay alguien que nos está diciendo cosas que no nos agradan, muchas veces hay gente que tiende la tensión que siente, la libera en las manos, sonando así. Pues miren cómo todos estos ceños fruncidos, eh, otros movimientos musculares como la rigidez cuando estamos muy tensos, de manera inconsciente ya nos ponemos más rígidos, afectan cuando estamos muy estresados. Muchas personas dicen, déjame ver aquí tu cuello y todo, y miren cómo muchas de las formas de manifestar de nuestro cuerpo, de acuerdo a ciertos inputs sensoriales, pueden verse de una manera en la que no se verbalizó, pero nuestro cuerpo siempre está hablando. Bueno, allí también hay muchas cosas como por ejemplo la parte de lo que nos genera confort,
las culpas que son, ¿qué siento yo culpa por no agradar? Depende de cómo me criaron. Entonces, ¿y qué me genera confort? ¿Qué me genera bienestar? Eh, esa amistad íntima, me gustaría que me escriban esa amistad íntima, con quién se sienten en esta libertad de poder ser ustedes mismos. La amistad íntima también podría surgir con nosotros mismos, pero ustedes tienen esta amistad íntima de poder contar quizás estas cosas que les generen, no sé, incertidumbre, porque hablamos mucho de estos apegos también aquí, y es con quién sí, a quién acudo cuando tengo cierto conflicto. ¿Tienen una amistad íntima? Bueno, si no me quieren compartir su amistad íntima es válido, pero les dejo esa pregunta. ¿Tienen alguna amistad? ¿Por qué? Porque las conexiones, las combinaciones conceptuales son súper poderosas en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene un montón de combinaciones perfectas que nos permiten mantener a salvo y que a veces estas combinaciones son a las que más le prestamos atención. Pero también hay combinaciones que nos permiten cerebralmente sentir este gozo, esta plenitud, este sentimiento de estar a salvo, de estar seguro. Eh, quizás esta tacita de café que me genera tanto bienestar a mí, o quizás que a otro puede ser una salida, una conversación, el olor a algo agradable, este input sensorial que me genera un recuerdo de la infancia en la cual me da, me da tranquilidad, me da paz. Miren cómo nuestro cerebro puede hacer muchas combinaciones y estas combinaciones también pueden permitir que haya un vocabulario emocional. Es necesario la granularidad emocional para poder yo ver las escalas en las cuales ciertos inputs sensoriales me generan malestar. Y miren cómo el hecho, como lo que decía Eri, nos comentaba sobre el bochorno, hay cosas que a mí me dan bochorno y otros no. Irritación, ira, desprecio, qué me genera culpa. Y miren, todo esto es interesante. Por ejemplo, yo he observado cuando pasan muchas horas y no he desayunado, a mí me cuesta, en mi caso, a mí me cuesta, si yo no desayuno pronto, ser amable. O sea, es algo mío. O sea, mi cerebro tiene que estar bien desayunadito para que fluya. O sea, yo me irrito un poco más cuando siento que no he comido. O sea, cuando no me siento satisfecha en mi necesidad de hambre. Entonces, ¿cómo me siento? Hambriento, triste, feliz. Y eso es importante porque nuestra mente también nos permite saber, conocer cómo reaccionar, cómo responder. Entonces, estos acertijos que los científicos van identificando, ciertos patrones, ciertos modelos o comportamientos, hay eneagramas, que no es como para encasillar a la gente, pero van viendo ciertas cualidades y características de respuestas del ego. Me gusta mucho estos eneagramas que tienen varios eneatipos. Entonces, es interesante porque también de una u otra manera la autora no lo dice, pero yo también lo veo de una manera en la cual, más que quedarte clasificado en un enneagrama, en un eneatipo, también te ayuda como a ver tu respuesta, ¿no? Y como ver en qué te cuesta quizás. Y hay un grupo de personas que probablemente, de acuerdo a estos experimentos sociales y todo, te pueden ir guiando, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la parte de los eneatipos, ¿no? Entonces, es interesante el conocer, el categorizar y como le decía la Eri, que es súper chévere, es el poder identificar que somos una máquina, nuestro cerebro es una máquina de predicciones y que las categorizaciones pueden ser modificadas. Entonces, yo creo que la neuroplasticidad ayuda un montón porque quizás nosotros a alguien lo consideramos como un enemigo. No sé, levántame la mano a alguien que al principio no se llevaba con otra persona porque lo había categorizado como que era un enemigo o un potencial de peligro. Y en el tiempo pudo recategorizar a esta persona, conocer, replantear variables y todo. Y en el tiempo probablemente este tipo de relación se reconstruyó y creó otra arquitectura neuronal al respecto de un concepto o unas palabras con una persona y ahora es su amiga.
Y pasa, ¿cierto? Nos pasa en nuestras propias relaciones, cómo nuestro cerebro se acomoda y esa persona que antes quizás por afinidad, probablemente antes no me interesaba una persona, conversar con alguien que sea mamá. Y ahora sí, probablemente antes no me interesaban ciertas cosas y ahora sí. ¿Por qué? Porque podemos ir reaprendiendo, recalculando, cambiar de intereses, de preferencias, de palabras. Y a medida que ganamos un vocabulario o una destreza en el tiempo, vamos pudiendo identificar qué nos pasa a nosotros. Y eso nos da más herramientas para poder dominar o gestionar una emoción. ¿Sí? Entonces, cuando yo sé qué me pasa a mí, puedo responder de mejor manera. Puedo dar una respuesta. Por ejemplo, si hay olores que a mí me generan malestar o irritabilidad, entonces yo ya puedo saber qué olores y puedo actuar de una u otra forma. Entonces es interesante el poder ir conociendo que nosotros, que aunque nuestra arquitectura neuronal funcione de una manera, puede cambiar en el tiempo, puedo modificar hábitos, puedo modificar conductas, puedo modificar conceptos que he asignado a ciertas palabras, puedo darle otra connotación, puedo equivocarme y recalcular, porque el cerebro siempre está haciéndolo. Y cuando hay cosas que yo doy por sentado estáticamente, estos conocimientos, y hago las preguntas adecuadas, puedo incluso derribar una creencia limitante o un prejuicio y volverlo a construir. ¿Sí? A veces tenemos este prejuicio de que las mujeres conducen mal o que las mujeres conducen de una forma, ¿no? Y sucede que me gusta mucho este prejuicio de de una persona eh, del medio tecnológico y decía que ella estaba en un avión y cuando escuchó la voz que, que era una mujer piloto, entonces hubo una turbulencia y ella dijo, estoy en problemas. Pero decía, después hubo la misma turbulencia y manejaba un hombre y no me cuestioné. Entonces ella decía, no me había percatado que tenía una creencia o un prejuicio al respecto de que una mujer sea piloto. Entonces, es interesante cómo las preguntas adecuadas pueden permitirme dejar este pensamiento estático que tengo por sentado ahí y reconstruirlo. Por eso es interesante el decir, ¿este miedo es mío o es el miedo de mi mamá? Mi mamá tenía miedo a quedarse sola porque probablemente el entorno de mi mamá fue amenazante. ¿Por qué yo tengo miedo a quedarme sola? ¿Por qué yo tengo miedo a la oscuridad? ¿Este miedo era de mi hermana que quizás la encerraban en el cuarto? ¿O este miedo es mío, que a mí fue la que me encerraron? ¿O este miedo ya en este instante me sigue siendo funcional o ya no me es funcional? Ah, o sucede que en mi casa, cuando eh, todo está oscuro, tengo una pared de un lado en el cual se puede meter gente, se puede meter ladrones, no sé. Hay muchos, o cuando paso por ciertas veredas, ciertas calles, es intimidante el hecho de que alguien pueda hacerme daño. Entonces, miren cómo conocer la experiencia pasada y ver el entorno nos ayuda también a ir conociéndonos y darle una respuesta más equivalente a un suceso o un evento que nos pasa. Entonces, recordamos que las construcciones que hacemos de cómo construimos emociones en el cerebro es interesante, ¿sí? Entonces, primero partimos por identificar emociones y ganar vocabulario o granularidad emocional para luego ir viendo y analizando las construcciones de emociones en el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo a veces, por ejemplo, una emoción dura muy poco, pero a veces yo la alimento? ¿Sí? Entonces la alimento y la alimento y la alimento con pensamientos, por ejemplo. Entonces es importantísimo el poder analizar esta parte y ver cómo estoy construyendo mis emociones. Y para poder ver cómo construyo mis emociones, también voy a poder luego ver cómo las estoy gestionando. Entonces, nos quedamos hasta ahí. Deseo si alguien tiene algo que acotar, algo se me escapó, me puede avisar y si no, nos tomamos una foto. Ok, entonces tengo algo por aquí que me dice, listo.